de amor, perdón, traición, prisiones infernales, redención, venganza, arrepentimiento, mentiras, engaños. No, no hablo de padres e hijos ni de pasión de gavilanes. Quédense, suscríbanse y ya verán de qué vamos a hablar. Bueno, pues resulta que este tipo era un joven bastante exitoso, era marinero, ya iba a ascender a capitán y se iba a casar con una mujer lindísima, una española llamada Mercedes. Le iba muy bien en la vida, estaba realmente triunfando en lo que hacía y se notaba que iba a tener un futuro prometedor. Pero como todo lo que tiene esas características, bueno, casi siempre, despierta envidias y despierta una cantidad de cosas en la gente. Entonces, ¿qué pasa? Este señor va a llegar y se va a casar con su esposa, pero antes está en uno de sus viajes y tiene que pasar por una isla donde tiene que recoger una carta y llevarla a Marsella, que es a donde llega. Y cuando llega al puerto de Marsella, lo coge la policía y lo encarcelan. Y lo encarcelan porque con un anónimo lo han acusado de ser un traidor y de ser un agente bonapartista. El hecho es que no hay nada que hacer, se desarrollan una serie de cosas y de intrigas y de coincidencias que dan con que este pobre hombre eh, se va para la cárcel y lo envían para a la cárcel de If, una de las islas prisiones más famosas de la historia de la literatura y de la historia realmente. Entonces, ¿qué pasa? Este señor llamado Edmundo Dantes, y yo creo que la gran mayoría de ustedes ya saben de qué les estoy hablando, en la prisión, bueno, se desespera lógicamente, está enloquecido, no vuelve a ver a su papá, a su novia Mercedes con la que se iba a casar. Dura muchos años en la prisión conoce a, a un abate que lo va a ayudar a salir de prisión y juntos cavan un túnel y bueno, lo que pasa es que realmente el abate ya está muy viejito y se muere mientras están terminando de construir el túnel. Pero ¿qué sucede? Antes de morirse el abate dice, bueno, ya me va a morir, ya que. Entonces le va a contar a este man la verdad y le cuenta que él tiene un tesoro escondido en una isla. Entonces, como este señor se muere finalmente, Edmundo Dantes lo que hace es que se pone en el lugar de él, eh, como si él fuera el muerto, porque tienen un túnel que comunica celda con celda, entonces él se intercambia por el muerto, y los guardianes de la prisión cogen el muerto y lo botan al mar. Y al que botan es Edmundo Dantes, entonces él logra escapar. Y durante muchos años vaga por todas partes, por muchas partes de Europa, se vuelve contrabandista, se vuelve Y un día dice, oye, ¿qué tal que si lo que me contó este tipo del tesoro fuera cierto? Entonces se va al sitio a donde este señor le dice que escondió el tesoro y se va a buscarlo y dice, pues, ¿quién quita? De pronto, ¿no? Pues lo encuentra. Encuentra el tesoro en una isla que es más que una isla, una piedra que sale del mar, una vaina deshabitada, desolada, una cosa inmunda que, bueno, se llama la isla de Montecristo. Y este señor, con toda esa plata, se dedica durante muchísimos años a estudiar, porque es que este abate en la cárcel le enseña muchísimas cosas. Le enseña química, le enseña física, le enseña geografía, le enseña, bueno, una cantidad de ciencias impresionante en todos esos años que pasa en la cárcel. Y este después con toda la plata que tiene lo que se dedica es a estudiar, a generar más dinero, a convertirse en una persona muy culta. Y un buen día decide volver y se da cuenta de todo lo que ha sucedido y de cómo ha sido toda esa cadena de engaños, de traiciones, de mentiras y demás, que terminan con él en la cárcel, con su esposa casada con uno de los que era su mejor amigo, con su papá muerto porque finalmente nunca pudo superar la pérdida de su hijo,
y decide vengarse. Y decide vengarse y empieza una venganza brutal donde empieza a tratar de destruir a todos los personajes que se vieron en toda esta trama. Y después se da cuenta que esa venganza suya empieza a hacerle daño también a las personas que él quiere y que él quiere ayudar, porque él sí tenía amigos que intentaron sacarlo de muchas formas, que intentaron ayudarlo, y él trata de ayudarlos, pero en medio de toda su venganza todo el mundo termina mal. Y él decide parar su venganza. Y bueno, así muy por encimita les acabo de contar el argumento de uno de los libros más importantes en la historia de la literatura. Miren que he estado revisando muchos blogs, muchos canales de YouTube que recomiendan libros, y realmente son muy poquitos los que le dedican un tiempito a libros clásicos, a libros que sí, pues son viejitos, pero que son absolutamente espectaculares y que vale la pena leer. En este caso, El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas. Si a mí me preguntan, y que a veces me lo preguntan, ¿cómo hacer para que alguien comience a leer? Sin duda alguna, uno de mis libros recomendados sería El Conde de Montecristo. Sí, está un poquito gordito, pero créanme, es absolutamente espectacular. Son unas historias buenísimas, con todos los ingredientes, como los decía en la introducción, ¿no? Y bueno, y no solamente la historia del Conde de Montecristo, sino la historia misma de Alejandro Dumas y la forma en que escribía libros, está toda envuelta en misterio y una cantidad de cosas muy chéveres que ustedes pueden averiguar, porque se dice que Alejandro Dumas no escribía sus libros, sino que tenía muchas ayudantes que escribían los libros y él los corregía y después los firmaba. Teorías que se reafirman también por la cantidad de libros que escribió en tan poco tiempo, que digamos que cualquiera que haya intentado escribir, aunque sea una página, sabe el tiempo que toma escribir. Y entonces muchos lo acusaron de haber contratado a gente que le escribía los libros y que después él firmaba. De hecho, uno de estos personajes lo demandó y Alejandro Dumas tuvo que pagarle una serie de dinero por los derechos de uno de los libros. Y bueno, ese tipo de cosas. Fíjense ustedes que si ven la historia de Shakespeare, con Shakespeare también existe ese mito, ¿cierto? Que el que escribía los libros era Christopher Marlowe, no Shakespeare, y Shakespeare solamente los firmaba. Pero bueno, esos son cuentos e historias muy chéveres de la literatura que sería buenísimo. Incluso Santiago Posteguillo tiene un par de libros sobre eso muy bueno. Entonces, no nos desviemos del tema. El Conde de Montecristo, recomendadísimo. Yo lo leí. Cuando lo estaba leyendo, me acuerdo exactamente qué año fue. Fue en el año 97. Y lo recuerdo muy claramente, precisamente porque ese año me tocó ir a prestar servicio militar. Me llevaron al ejército. En esa época, bueno, yo no sé cómo será ahora, pero en esa época sí lo cogían uno y se lo llevaban. Ahorita creo que no se puede hacer eso. Me cogieron y me llevaron al ejército. Y yo me acuerdo que cuando me llevaron al ejército yo estaba leyendo El Conde de Montecristo. Y entonces me llevé los libros, unos libros viejísimos que me había prestado mi tía. Unos libros lindísimos, y yo me los llevaba. Y cuando nos acostaban a todos a dormir en esos catres, yo me acostaba y debajo de las cobijas con un encendedor y con una pequeña linterna que yo tenía, ahí iba leyendo y me daba muchas horas leyendo El Conde de Montecristo. Después lo pagaba caro porque a las 4 de la mañana nos despertaban, entonces todas las horas de trasnocho se fueron acumulando. El Conde de Montecristo tiene otro libro que se llama La mano del muerto. Es una continuación, pero es una continuación que no escribió Alejandro Dumas, así esta editorial de Porrúa diga Alejandro Dumas. Este libro fue escrito por un escritor portugués, que se me va el nombre en este momento. De todos modos es chévere leerlo. No es tan bueno, pero sí es como una especie de continuación y contravenganza de lo que cuenta El Conde de Montecristo. Entonces, pues de todos modos, chévere tenerlo, chévere leerlo.
sabiendo evidentemente que no es una segunda parte oficial, como sí son la segunda, tercera y cuarta parte, por ejemplo, de Los Tres Mosqueteros, que son 20 años después, y el Vizconde de Bragelonne 1 y el Vizconde de Bragelonne 2, que sí son de Alejandro Dumas o de alguno de sus escritores, vaya uno a saber, ¿no? Entonces, pues nada, muy recomendado. Léanlo, por favor. Dénselo a sus hijos para que lo lean o léanlo ustedes. Son historias muy bonitas. Son clásicos de la literatura, son libros que ya han transcurrido muchísimos años de su publicación y ya está probada su eficacia como buenos libros. Entonces, después seguiré recomendando literatura nueva, como Ricardo Silva y demás, pero también quiero dedicarle un poquito a estos libros. Bueno, muchísimas gracias entonces por haber escuchado. Suscríbanse al canal, hagan recomendaciones, recomiéndenme qué quieren que lea luego. Va a hacer alguna lectura de otro libro, pero pues obviamente esto no, sino serían, no sé, como 30 horas de video por ahí. Y nos estamos viendo en un próximo video. Suscríbanse al canal. Muchísimas gracias.